En las tierras resecas de Andalucía, donde el sol agrieta el alma y los olivos se aferran a la vida con la tenacidad de los desesperados, el silencio de una madre puede ser el grito más atronador. Para Elara Vargas, el mundo se había reducido al áspero tacto de la tela remendada bajo sus dedos, al sabor amargo del pan duro y al miedo helado que se instalaba en su pecho. La carta de desahucio, con el arrogante sello de la familia Montenegro, no era solo papel, era la sentencia final, el muro que se alzaba para tapiar el último resquicio de esperanza. Fue en una de esas noches, cuando el viento aullaba fuera como un coro de almas perdidas, que el destino, o quizás una broma cruel del pasado, llamó a su puerta. No era la mano prepotente de un secuaz de don Ricardo, sino la de un cartero anciano que le entregó un sobre amarillento, sellado con una cera tan quebradiza como sus sueños. Dentro, palabras escritas con una caligrafía fantasmal le hablaban de una herencia olvidada, la Villa de las Sombras, una propiedad que llevaba casi un siglo sellada, un monumento al olvido y a la superstición. La noticia corrió por el pueblo más rápido que el fuego en un rastrojo. Las vecinas, las mismas que antes le negaban una hogaza de pan, ahora la observaban desde sus portales, santiguándose y murmurando advertencias. Hablaban de una maldición, de un silencio que los Vargas se impusieron para protegerse de un mal innombrable. La villa no era una herencia, decían, era una tumba, un lugar donde las paredes sudaban tristeza y las noches albergaban los ecos de una tragedia que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Pero el hambre es un fantasma más real que cualquier espectro. Elara, con el pequeño Santiago de la mano, emprendió el camino hacia la colina donde la villa se erigía como un esqueleto contra el cielo anaranjado del atardecer. Cada paso era una batalla contra el pánico que le atenazaba la garganta. El aire se volvía más denso, cargado con el olor a polvo antiguo, a moho y a la fragancia marchita de unas flores que debieron morir hacía 90 años. Era el perfume del abandono, un aroma que prometía desolación. Ante ellos, el portón de hierro forjado devorado por el óxido y encadenado con un candado que parecía una monstruosa verruga de metal, era la boca cerrada de un gigante dormido. Las ventanas, cegadas con tablones de madera podrida, eran cuencas vacías que la observaban con una indiferencia tétrica. Elara sintió el frío de la piedra a través de las suelas gastadas de sus zapatos, un frío que no era de la tierra, sino del tiempo mismo, de la pena acumulada en aquel lugar maldito. Elara miró el rostro de su hijo. En sus ojos no había miedo, solo una confianza infinita en ella, la misma confianza que ahora se sentía como una losa de plomo sobre su corazón. ¿Qué clase de madre era si permitía que el miedo a las sombras la paralizara mientras el espectro real de la miseria devoraba el futuro de su hijo? El amor, ese instinto feroz y primario, se alzó como una hoguera en su interior, quemando las dudas y las advertencias susurradas por el viento. Con la determinación forjada en el yunque del dolor, apoyó su mano en la puerta principal, sellada con clavos tan largos como dedos. El tacto de la madera astillada y fría fue un juramento silencioso. No sabía qué horrores la esperaban dentro, qué secretos guardaban aquellas paredes manchadas por el tiempo. Pero cualquier cosa era preferible a la certeza de la indigencia. Aquella puerta no era el final de su camino, sino el único principio que le quedaba. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que susurraban en el viento, sino una verdad que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? No siempre fue así. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el mundo de Lara no estaba teñido por los grises de la pena y el ocre del polvo. Hubo un tiempo en que su pequeño hogar, enclavado entre los olivos de la finca Montenegro, resonaba con la risa grave de su esposo, Mateo. Él era un hombre forjado por el sol y la tierra, de manos callosas capaces de arreglar un motor o de acunar el rostro de su hijo con una ternura que desmentía su fuerza. Su presencia era un ancla, un muro sólido contra los vientos de la incertidumbre que siempre soplaban en aquellas tierras. La vida era sencilla, sí, pero tejida con una felicidad tan pura y tangible como el aroma del pan recién horneado que Elara sacaba del horno cada mañana. Los días transcurrían al ritmo de las estaciones, marcados por el verdor de la primavera en los campos y el olor a aceite nuevo en invierno. Por las noches, la luz de un único candil bastaba para iluminar la cena, un guiso humilde que compartido sabía a banquete. Elara sentía en el pecho una calidez que nada tenía que ver con el fuego del hogar, era la plenitud de una vida construida con amor, esfuerzo y la promesa silenciosa de un mañana siempre juntos.
Santiago, entonces un niño que apenas levantaba un palmo del suelo, crecía bajo ese sol de afecto. Su mundo era el regazo de su madre y los hombros de su padre, desde donde el olivar parecía un océano infinito. Mateo le enseñaba los secretos del campo, a distinguir el canto del jilguero, a saber cuándo la aceituna estaba lista solo por su color, y a respetar la tierra que les daba sustento. Eran lecciones que se grababan en el alma del niño, semillas de un futuro que parecía tan claro y prometedor como el cielo de un mediodía de agosto. Pero el destino de los pobres a menudo se escribe con tinta invisible, en contratos que no entienden, y su felicidad es una flor frágil a merced de la bota del poderoso. La tragedia no llegó como una tormenta anunciada, sino como un rayo en un día sereno. Un accidente en el olivar, un tractor viejo cuya maquinaria falló en el peor momento, y el ancla de Lara se soltó para siempre. El silencio que siguió a la noticia fue más ensordecedor que cualquier grito, un vacío que engulló la risa, el calor y el futuro. El luto de Lara fue un velo negro que no solo cubrió su cabeza, sino también sus ojos. El mundo perdió su color, los alimentos su sabor. Cada rincón de la casa era un eco de la ausencia de Mateo. Su silla vacía en la mesa, sus botas de trabajo junto a la puerta, su olor aún impregnado en las sábanas. La pena era una bestia física que se le sentaba en el pecho, dificultándole la respiración, recordándole a cada instante que ahora estaba sola, con la única responsabilidad de proteger a la pequeña y frágil vida que dependía enteramente de ella. Fue entonces cuando su alma estaba más vulnerable que la sombra de don Ricardo Montenegro se proyectó, larga y ominosa, sobre su puerta. No esperó a que el dolor se asentara, ni a que las lágrimas se secaran. La crueldad a menudo viste el traje de la eficiencia y la puntualidad. La deuda que Mateo había contraído para comprar semillas y reparar el viejo tractor, una deuda que pagaba religiosamente con su trabajo, se convirtió de la noche a la mañana en una soga al cuello de la viuda. Don Ricardo no llegó a pie, ni a caballo como solía hacerlo para vigilar sus tierras. Llegó en su Mercedes negro, un vehículo de lujo tan fuera de lugar en aquel camino de tierra que parecía una aparición de otro mundo. Un escarabajo de metal pulido que reflejaba un sol que para el Lara ya no calentaba. El motor apenas susurraba, una muestra de poder y opulencia que contrastaba brutalmente con el chirrido de la vieja cancela de la finca. Era un mensaje claro, él pertenecía a un universo de riqueza y poder inalcanzable. El hombre descendió del coche con la parsimonia de un rey visitando sus dominios más pobres. Vestía un traje de lino claro que ninguna mancha de polvo osaba tocar, y en su muñeca brillaba un reloj de oro que costaba más de lo que Lara ganaría en toda una vida. Sus zapatos, de un cuero italiano reluciente, pisaron el humilde umbral de la casa como si pisaran fango. Sus ojos, fríos y calculadores, la recorrieron sin un atisbo de compasión, viendo no a una mujer destrozada por el duelo, sino un simple obstáculo en sus libros de contabilidad. Su voz era suave, casi melosa, pero cada palabra era una gota de veneno. Habló de contratos, de cláusulas y de la inevitable lógica del negocio. Mencionó la muerte de Mateo como un mero incidente desafortunado que complicaba las cosas. No hubo un pésame ni una palabra de consuelo, solo la fría y desnuda transacción, la exigencia del pago inmediato de una cantidad que él sabía perfectamente que ella no poseía. Era una farsa cruel, un teatro montado para justificar lo que siempre había sido su intención. El Lara, con Santiago escondido tras sus faldas, aferrándose a ella con manos temblorosas, intentó suplicar. Le pidió tiempo, le ofreció su trabajo, el doble de trabajo si era necesario, para saldar la deuda de su marido. Su voz, aunque quebrada por el dolor y la humillación, mantenía un rescoldo de dignidad. Apeló a la memoria de su esposo, un hombre que había servido a la familia Montenegro durante más de 20 años con una lealtad inquebrantable. Era un ruego desesperado, la última defensa de una madre por el hogar de su hijo. Don Ricardo sonrió. Fue una sonrisa diminuta, apenas una contracción de los labios, pero contenía todo el desprecio del mundo. Le explicó, con una paciencia insultante, que los negocios no entienden de sentimentalismos. La tierra era suya, la casa y la ley, por supuesto, estaba de su parte.
La ley es herramienta que los ricos afilan para proteger su fortuna y que los pobres solo conocen por su filo cortante. Detrás de él, 2 hombres de aspecto rudo esperaban la orden. No necesitaron violencia física, su mera presencia era una amenaza que helaba la sangre. La humillación fue un proceso lento y metódico. Empezaron a sacar sus escasas pertenencias a la calle, la mesa de madera donde habían compartido tantas comidas, las sillas desvencijadas, la pequeña cuna de Santiago. Cada objeto arrastrado fuera de la casa era un pedazo de su vida arrojado al polvo del camino. Las vecinas observaban desde lejos, ocultas tras las cortinas de sus ventanas. Algunas sentían una punzada de piedad, pero el miedo era más fuerte. Sabían que ayudarla significaría atraer la ira del terrateniente, y nadie estaba dispuesto a arriesgar su propia y precaria seguridad. El Ara sintió sus miradas como agujas en la piel, la soledad más absoluta rodeándola mientras su mundo era desmantelado pieza por pieza frente a los ojos de todos. Estaba siendo borrada, convertida en un ejemplo para los demás. Santiago no lloraba. Se limitaba a mirar, con sus grandes ojos muy abiertos, sin comprender la magnitud de la crueldad, pero sintiendo el terror de su madre como si fuera propio. Vio cómo sacaban sus juguetes de madera, aquellos que su padre le había tallado, y los dejaban caer sin cuidado sobre la tierra. En su pequeño rostro se dibujaba una confusión que partía el alma, una pregunta silenciosa que el Ara no podía responder. ¿Por qué? ¿Por qué les hacían esto? El Ara lo abrazó con fuerza, intentando protegerlo no de los hombres, sino de la imagen de su propia impotencia. Le susurró que todo iría bien, una mentira piadosa que se atascaba en su garganta como un trozo de cristal. En su interior, una rabia fría y dura como el diamante comenzaba a formarse. La pena se mezclaba con la furia, creando una aleación de una resistencia inesperada. No se permitiría derrumbarse, no delante de su hijo, no para darle a aquel hombre la satisfacción de verla rota. Cuando la casa quedó completamente vacía, uno de los hombres cerró la puerta con un golpe seco y definitivo. El sonido del cerrojo al girar fue la última palabra, la sentencia final que los convertía en parias. Don Ricardo, satisfecho, se dio la vuelta sin una última mirada. Subió a su lujoso automóvil, el motor cobró vida con un ronroneo casi inaudible, y se alejó, levantando una nube de polvo que se asentó lentamente sobre ellos y sus miserables posesiones, cubriéndolo todo con una capa de derrota. Se quedaron solos en el camino, junto al montón de objetos que habían constituido su hogar. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, una belleza cruel e indiferente a su tragedia. El viento de la tarde levantaba la tierra seca, y el Ara sintió su sabor amargo en la boca, el gusto de la injusticia, de la pérdida total. El frío no tardaría en llegar, un frío que ya sentía calándole hasta los huesos. Miró el rostro de Santiago, sucio de polvo y de lágrimas silenciosas que finalmente comenzaban a brotar. Vio en sus ojos el reflejo de su propio miedo, pero también una confianza inquebrantable en ella. En ese instante supo que no podía rendirse. La pena por Mateo seguía ahí, un abismo en su pecho, pero ahora estaba cubierta por una nueva capa, una determinación forjada en la humillación y el amor feroz de una madre acorralada. No tenían nada, habían perdido su hogar, su pasado y cualquier red de seguridad. Eran invisibles para la sociedad, desechados por el hombre que controlaba sus vidas. Pero mientras tuviera su hijo, mientras su corazón siguiera latiendo, no estaba vencida. Aquella noche, bajo las estrellas que parecían tan frías y distantes como la piedad de los hombres, el Ara hizo un juramento silencioso. Sobrevivirían, encontraría un camino. Fue el recuerdo de esa crueldad, de la sonrisa desprestigiosa de don Ricardo y de los ojos aterrorizados de su hijo, lo que la empujó colina arriba hacia la villa de las sombras. El miedo a los fantasmas y a las maldiciones susurradas por los aldeanos no era nada comparado con el terror muy real de la indigencia, del hambre y de la intemperie. Aquella mansión en ruinas, aquella tumba familiar, no era una condena, sino la única llave que le quedaba.
La caída había sido brutal, un descenso a los infiernos de la desesperación. Pero el Ara no sabía que, a veces, es necesario caer hasta el fondo más oscuro para encontrar el impulso necesario para ascender. La villa no era el final del camino, era el campo de batalla donde lucharía por recuperar no una fortuna, sino la dignidad que le habían arrebatado y el futuro que le debían a su hijo. La verdadera lucha apenas acababa de comenzar. Los días que siguieron a la expulsión se deshilacharon en una lenta peregrinación. La primera noche la pasaron a la intemperie, acurrucados junto a sus escasas pertenencias bajo un olivo centenario cuyas ramas se retorcían como brazos esqueléticos contra un cielo indiferente y cuajado de estrellas. El Ara envolvió a Santiago con su propio chal, tratando de crear una barrera inútil contra el frío de la tierra que se filtraba a través de sus ropas, un frío húmedo que parecía nacer de las entrañas mismas de su desgracia. Al amanecer, con los cuerpos entumecidos y el rocío helado pegado a la piel, comenzaron a caminar sin rumbo fijo. Cada pueblo, cada caserío, se convertía en un nuevo escenario para su humillación. Las puertas que antes se abrían con una sonrisa, ahora se cerraban con un portazo apresurado. El miedo a don Ricardo Montenegro era una plaga que había infectado el corazón de todos, una lealtad comprada con la amenaza y el poder que pesaba más que cualquier antigua amistad o la simple piedad humana. La caridad se convirtió en un lujo que nadie podía permitirse ofrecerles. Una hogaza de pan duro, un trozo de queso, se les negaba con miradas esquivas y excusas susurradas. El Ara aprendió a interpretar el lenguaje del rechazo, el encogerse de hombros, el desvío de la mirada, el silencio culpable. La vergüenza era un sabor metálico en la boca, casi tan insoportable como el hambre que retorcía sus entrañas y las de su hijo, quien soportaba el calvario con una madurez silenciosa que le rompía el corazón. Las noches se volvieron su peor enemigo. Buscaban refugio en los soportales de las iglesias, en pajares abandonados cuyo olor a heno rancio y a excrementos de roedores se mezclaba con el de su propia desesperación. El Ara apenas dormía, vigilando el sueño inquieto de Santiago, escuchando los sonidos de la noche, cada crujido, cada aullido del viento, temiendo a los peligros reales de la oscuridad, que eran mucho más tangibles que cualquier fantasma que pudiera habitar una mansión en ruinas. El recuerdo del Mercedes negro de don Ricardo, de su traje impoluto y su reloj de oro, la asaltaba en esos momentos de vigilia. La opulencia de aquel hombre se había construido sobre la miseria de gente como ella, sobre el sudor y la lealtad de su difunto esposo. La injusticia era un fuego que ardía en su pecho, una brasa que le impedía rendirse por completo. No era solo por su hijo, era por la memoria de Mateo, por la dignidad que se negaba a dejar que le arrebataran del todo. El hambre dejó de ser una molestia para convertirse en un dolor físico constante, una garra que se aferraba a su estómago y nublaba sus pensamientos. Veía el rostro de Santiago, cada vez más pálido, sus mejillas perdiendo la redondez infantil, sus ojos grandes y tristes reflejando una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué ya nadie nos quiere? Y ella solo podía abrazarlo más fuerte, susurrando promesas vacías que el viento se llevaba. Fue en la plaza de un pueblo gris y anónimo, mientras esperaba en vano que alguien la llamara para un jornal de unas pocas horas, que escuchó por primera vez el rumor en su totalidad. Dos ancianas, sentadas en un banco al sol, hablaban en voz baja, con ese tono reverencial reservado para las leyendas y las tragedias. Hablaban de la Villa de las Sombras, la propiedad de los Vargas, sellada hacía casi un siglo para contener una desgracia tan profunda que su eco aún envenenaba la colina. Decían que por las noches se oían lamentos, que ninguna planta florecía en sus jardines y que cualquiera que se atreviera a cruzar su umbral quedaba atrapado por la misma pena que había condenado a sus antiguos moradores. Era una tumba, repetían, un lugar olvidado por Dios y temido por los hombres. El Ara escuchó la historia como quien oye un cuento de terror, un escalofrío recorriendo su espalda a pesar del calor del mediodía. En ese momento le parecía un destino peor que la muerte. Pero los días pasaron y su situación empeoró. Una lluvia torrencial los sorprendió en campo abierto, dejándolos empapados hasta los huesos y provocando en Santiago una fiebre que consumió las pocas fuerzas que le quedaban.
Acurrucados en el hueco de una tapia derruida, con el niño temblando entre sus brazos, el ara sintió que tocaba el fondo del abismo. El mundo le había dado la espalda, la sociedad, la ley, la compasión, todo le había sido negado. Estaba sola, completamente sola en el universo, con la vida de su hijo apagándose lentamente en sus brazos. Pero no tiene por qué estarlo. Si su historia te conmueve hasta el alma, si sientes el peso insoportable de su lucha como si fuera tuya, acompáñala en este viaje desesperado. Deja que tu apoyo sea una luz en su camino. Comparte su historia para que su valor no se pierda en el olvido, y acompáñanos para descubrir junto a ella el increíble secreto que la guarda en el corazón de las sombras. Fue en ese instante de oscuridad total, con las lágrimas de lluvia mezclándose con las suyas, que la idea de la villa maldita regresó a su mente. Ya no sonaba como una amenaza, sino como una posibilidad. ¿Qué fantasma podía ser más aterrador que ver morir de frío y hambre a su propio hijo? ¿Qué maldición podía ser peor que la indiferencia de los vivos, que la crueldad de hombres como don Ricardo? La superstición era un lujo para aquellos que tenían un techo sobre sus cabezas y comida en sus platos. Para ella era una abstracción, un miedo infantil frente al terror muy real y tangible de la intemperie. Cualquier techo, por muy embrujado que estuviera, era mejor que el cielo abierto. Cualquier refugio era un palacio comparado con el barro y la lluvia. El miedo a lo desconocido palidecía frente a la certeza de un final miserable. La decisión se forjó en el crisol de esa noche de tormenta. No fue un acto de lógica, sino un impulso visceral, el rugido de una leona protegiendo a su cachorro. Si el mundo de los hombres la había expulsado, buscaría cobijo en el mundo de los fantasmas. Si la sociedad le había cerrado todas las puertas, ella derribaría la única que nadie más se atrevía a tocar. La Villa de las Sombras ya no era una herencia maldita, era su última y única esperanza. Al amanecer, la fiebre de Santiago había remitido un poco, pero su debilidad era alarmante. El ara lo miró, y en la fragilidad de su pequeño cuerpo encontró la fuerza definitiva. Se puso en pie, con los músculos dolidos y el alma hecha jirones, pero con una nueva y férrea determinación en la mirada. Levantó a su hijo en brazos y sin mirar atrás, comenzó a caminar en dirección a la colina que todos evitaban. Cada paso era un acto de fe y de desafío. Dejaba atrás el mundo que la había rechazado, un mundo gobernado por la opulencia y la falta de piedad. Se dirigía hacia un lugar del que todos huían, un lugar envuelto en el silencio y el miedo. No sabía qué encontraría tras aquellos muros manchados por el tiempo, pero por primera vez en semanas tenía un destino, un propósito. La gente la vio pasar, una figura solitaria caminando hacia la colina prohibida, y se santiguaron, murmurando oraciones por su alma perdida. No entendían que no estaba caminando hacia su perdición, sino hacia su única posibilidad de salvación. No veían a una mujer loca y desesperada, sino a una madre dispuesta a enfrentarse a los demonios del pasado para asegurar el futuro de su hijo. El ara no sintió sus miradas ni escuchó sus murmullos. Su mundo se había reducido al peso de Santiago en sus brazos y a la silueta oscura de la villa que se recortaba contra el cielo, cada vez más grande, cada vez más cerca. Era la boca del lobo, el umbral del infierno, pero para ella, en ese momento, tenía el aspecto inconfundible de un hogar. La ascensión a la colina fue el último tramo de un calvario que parecía no tener fin. Cada paso sobre el sendero pedregoso, borrado por el tiempo y la desidia, era un esfuerzo hercúleo para sus piernas exhaustas. El sol de la tarde caía a plomo, sin la piedad de una sola nube, y el aire inmóvil vibraba con el canto monótono de las cigarras, una sinfonía que parecía burlarse de su silencio y su fatiga. La villa se alzaba en la cima, no como una promesa de refugio, sino como un esqueleto de piedra gris que arañaba el cielo azul, una advertencia final antes del abismo. El portón de hierro forjado se materializó ante ellos como la dentadura oxidada de una bestia dormida. Las enredaderas se habían adueñado del metal, tejiendo un tapiz de hojas secas y espinas que parecían proteger un secreto terrible. El candado, una masa informe de herrumbre del tamaño de un puño, sellaba la entrada con una finalidad que helaba la sangre. El ara apoyó una mano en los barrotes fríos, sintiendo el tacto áspero del abandono.
y a través de ellos contempló un jardín muerto, una maraña de arbustos crecidos y árboles retorcidos cuyas ramas parecían garras. Con Santiago aferrado a su falda, buscó una alternativa. Bordearon el mal tramo de un calvario que parecía no tener fin. Cada paso sobre el sendero pedregoso, borrado por el tiempo y la desidia, era un esfuerzo hercúleo para sus piernas exhaustas. El sol de la tarde caía a plomo, sin la piedad de una sola nube, y el aire inmóvil vibraba con el canto monótono de las cigarras, una sinfonía que parecía burlarse de su silencio y su fatiga. La villa se alzaba en la cima, no como una promesa de refugio, sino como un esqueleto de piedra gris que arañaba el cielo azul, una advertencia final antes del abismo. El portón de hierro forjado se materializó ante ellos como la dentadura oxidada de una bestia dormida. Las enredaderas se habían adueñado del metal, tejiendo un tapiz de hojas secas y espinas que parecían proteger un secreto terrible. El candado, una masa informe de herrumbre del tamaño de un puño, sellaba la entrada con una finalidad que helaba la sangre. El ara apoyó una mano en los barrotes fríos, sintiendo el tacto áspero del abandono, y a través de ellos contempló un jardín muerto, una maraña de arbustos crecidos y árboles retorcidos cuyas ramas parecían garras. Con Santiago aferrado a su falda, buscó una alternativa. Bordearon el muro de piedra, cubierto de musgo y salpicado de grietas por las que asomaban hierbajos rebeldes. El silencio era casi físico, una presión en los oídos solo rota por el susurro del viento entre las hojas muertas y el crujido de sus propios pasos. Encontraron una brecha en la parte trasera, donde el tiempo y las lluvias habían derribado una sección del muro, abriendo un paso estrecho y precario hacia el interior de la propiedad. Era una invitación tan lúgubre como la propia casa. Una vez dentro, el aire cambió, se volvió más denso, cargado con el olor a tierra húmeda, a podredumbre vegetal y a la fragancia fantasmal de unas rosas salvajes que se negaban a morir. El ara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era la sensación de estar en un lugar que había sido abandonado por la vida misma, un dominio donde el tiempo se había detenido y la pena se había convertido en el único habitante. La fachada de la villa, con sus ventanas tapiadas como ojos ciegos, parecía juzgar su intrusión. La puerta principal era una barrera infranqueable, sellada con tablones gruesos y clavos que se hundían en la madera como dientes. Pero a un lado, una puerta de servicio más pequeña, destinada a la cocina, ofrecía una débil resistencia. La madera estaba hinchada y podrida en su base. El ara empujó con todo el peso de su cuerpo, una y otra vez, con la fuerza que solo la desesperación puede invocar. Un gemido agudo, como el de un animal herido, rasgó el silencio, cuando la madera cedió y la cerradura, vencida por el óxido, se hizo añicos. El interior los recibió con una bocanada de aire viciado, un aliento que olía a polvo de un siglo, a moho y a la madera seca de los muebles que se descomponían lentamente en la oscuridad. La penumbra era casi total, rota apenas por los finos hilos de luz que se colaban por las grietas de los tablones en las ventanas. El ara tardó un momento en acostumbrar sus ojos a la negrura, y cuando lo hizo, vio un mundo congelado, un mausoleo doméstico donde los muebles yacían bajo sábanas blancas como cadáveres cubiertos por su mortaja. Los primeros días fueron una batalla contra la mugre y la desolación. Su primer objetivo fue la vieja cocina. El ara trabajó sin descanso, con un trapo en la boca para no respirar el polvo que se levantaba en nubes densas a cada movimiento. Fregó los suelos de baldosas con agua de un pozo cercano, un agua con sabor a hierro y a tierra, pero que servía para devolver un atisbo de vida a aquel rincón. Cada baldosa limpia era una pequeña victoria contra el abandono, un centímetro de terreno reclamado a la oscuridad. Santiago, a pesar del miedo inicial, se convirtió en su pequeña sombra, ayudando con la inocencia de sus pocos años. Barría con una escoba deshilachada casi tan alta como él, o apilaba trozos de madera podrida, sintiéndose parte fundamental de aquella conquista. En sus ojos, el ara no veía el terror a los fantasmas que los aldeanos pregonaban, sino la aventura de explorar un castillo olvidado. Su valentía infantil era el combustible que alimentaba la determinación de su madre cuando las fuerzas flaqueaban al final del día. Las noches eran la prueba más dura. El frío de la piedra se colaba hasta los huesos y la casa crujía y gemía a su alrededor,
una sinfonía de lamentos producidas por la madera vieja y el viento que se colaba por 1000 rendijas. Se acurrucaban juntos en un colchón que habían encontrado y aideado, cubiertos con el chal de Elara y un par de cortinas polvorientas. Ella apenas dormía, escuchando los sonidos, imaginando presencias en cada sombra, pero el calor del cuerpo de su hijo a su lado era un ancla que la mantenía firme en la tormenta de sus miedos. Poco a poco, una pequeña parta de la villa empezó a parecerse a un hogar. La cocina, una vez limpia, se convirtió en su refugio. Elara consiguió encender la vieja chimenea, y el crepitar del fuego y la luz danzante de las llamas obraron un milagro, ahuyentando las sombras más profundas y llevando un calor reconfortante a sus cuerpos y a sus almas. El humo que salía por la chimenea fue una señal para el pueblo de abajo. La villa maldita tenía vida de nuevo, un sacrilegio para algunos, un misterio para todos. Con un espacio seguro establecido, Elara comenzó la tarea titánica de explorar y limpiar el resto de la planta baja. Cada habitación era un viaje al pasado. El gran salón, con su piano de cola cubierto de polvo y sus retratos de rostros severos cuyos ojos parecían seguirla. El comedor, con una larga mesa preparada para un banquete que nunca se celebró. Era como caminar por los recuerdos de unos extraños, una intimidad violada que le producía una profunda melancolía. La biblioteca fue su mayor descubrimiento hasta el momento. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que se doblaban bajo el peso de cientos de libros encuadernados en cuero, sus lomos agrietados por la sequedad. A pesar del polvo, el olor a papel viejo y a conocimiento encerrado la embriagó. Sentía una reverencia por aquel lugar, un santuario del saber que había permanecido intacto, a salvo de la ignorancia y el olvido. Era un tesoro de un valor incalculable para una mujer que apenas sabía leer y escribir. Fue mientras limpiaba el suelo de la biblioteca, barriendo el polvo acumulado bajo una pesada alfombra persa descolorida, que notó algo extraño. La escoba, al pasar por una zona concreta cerca de una imponente estantería de roble, producía un sonido diferente. No era el ruido sordo de la paja contra la madera maciza, sino un eco hueco, una resonancia sutil que delataba un vacío debajo. La curiosidad, esa semilla que había sobrevivido a la desesperación, comenzó a germinar en su interior. Dejó la escoba y se arrodilló, golpeando suavemente las tablas del suelo con los nudillos. Allí estaba de nuevo, un sonido hueco, inconfundible. Examinó la madera con atención, buscando una junta, una ranura, cualquier indicio de una trampilla. Pero las tablas parecían perfectamente ensambladas, selladas por el tiempo y la suciedad. La frustración comenzó a apoderarse de ella. Era solo su imaginación, un juego de su mente agotada por el trabajo y la tensión. Se levantó y su mirada se posó en la gran estantería que ocupaba toda la pared. Era una mole de madera oscura, tallada con motivos florales y repleta de libros que nadie había tocado en 90 años. Recordó entonces las historias del pueblo, los murmullos sobre secretos y cosas ocultas. Movida por un impulso que no podía explicar, apoyó ambas manos en el mueble y empujó con todas sus fuerzas. Al principio no se movió, parecía anclado a la propia estructura de la casa. Pero Elara no se rindió. La rabia contra su destino, contra la opulencia de don Ricardo y la injusticia de su situación, se canalizó en aquel esfuerzo. Gruñendo, con los músculos en tensión, empujó de nuevo. Y entonces, con un chirrido agónico de madera arrastrándose sobre piedra, la estantería se deslizó unos centímetros hacia un lado. El sonido fue atronador en el silencio de la villa, un grito de protesta del pasado al ser perturbado. El corazón le latía desbocado en el pecho. Detrás de la estantería, oculta a la vista durante casi un siglo, no había una pared de piedra como en el resto de la habitación. En su lugar había una puerta de madera oscura, sin pomo ni manija, solo un pequeño ojo de cerradura de hierro negro como un ojo vigilante en la oscuridad. Un aire frío y húmedo, cargado con un olor a tierra mojada y a secretos antiguos, se filtraba por las rendijas acariciando su rostro como el aliento de un fantasma. La puerta no estaba cerrada con llave. Al empujarla, cedió con un quejido lastimero, abriéndose hacia adentro para revelar una escalera de piedra que descendía en espiral hacia una oscuridad absoluta. No era un sótano común, no era una simple bodega. Había una solemnidad en aquella entrada, una sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral no solo físico, sino temporal, hacia el corazón mismo del misterio que había condenado a su familia al silencio.
Con Santiago durmiendo a salvo en la cocina, el Ara encendió un viejo candil de aceite que había encontrado. La llama temblorosa arrojaba sombras danzantes y alargadas sobre las paredes. Con el candil en una mano y el corazón en un puño, comenzó el descenso. Cada escalón de piedra estaba cubierto por una fina capa de humedad resbaladiza, y el aire se volvía más frío y denso a cada paso, como si se estuviera sumergiendo en las profundidades de un lago helado. La escalera desembocaba en una vasta bóveda de piedra, sostenida por arcos que se perdían en la penumbra. El goteo rítmico del agua en algún lugar lejano era el único sonido, el pulso de aquel lugar olvidado. La luz del candil era una pequeña isla de vida en un océano de negrura, revelando un espacio mucho más grande de lo había imaginado, casi como las catacumbas de una antigua iglesia. El silencio aquí era diferente, más pesado, cargado de una expectativa palpable. En el centro exacto de la estancia, directamente bajo el lugar donde había estado la estantería, había un único objeto que atrajo su mirada al instante. Era un gran arcón de madera de nogal reforzado con bandas de hierro ennegrecidos por el tiempo. No tenía candado ni cerradura visible. En su lugar, toda la superficie de la tapa estaba cubierta por un intrincado grabado, un laberinto de surcos y símbolos extraños que parecían formar una especie de mapa o un complejo mecanismo. A los pies del arcón, esparcidos por el suelo de piedra como si hubieran sido abandonados en mitad de un juego, había varios objetos que le encogieron el corazón. Un pequeño trompo de madera, un zapatito de bebé de cuero desgastado por el uso y, un poco más allá, una muñeca de trapo, cuyo rostro pintado a mano, descolorido por la humedad, parecía tener una expresión de tristeza infinita. Era la evidencia de una vida infantil interrumpida bruscamente, un eco silencioso de una tragedia. El Ara se arrodilló, sintiendo el frío de la piedra a través de la tela de su vestido. Una oleada de pena la invadió, una tristeza que no era suya, sino que emanaba del propio lugar, de aquellos objetos olvidados. Era el dolor de sus antepasados, una herencia mucho más pesada que la propia villa. ¿Qué había pasado en aquel lugar? ¿Qué secreto era tan terrible como para justificar el abandono de aquellos pequeños tesoros y el sellado de la casa durante 90 años? Su mano temblorosa se posó sobre la tapa del arcón. Recorrió con la yema de los dedos los extraños surcos y símbolos. No era una simple decoración. Sintió pequeños mecanismos bajo la superficie, piezas que parecían poder moverse, alinearse. Comprendió entonces que no estaba ante una cerradura que necesitaba una llave de metal, sino ante un rompecabezas, un acertijo dejado por aquellos que habían sellado la habitación. La respuesta al silencio de su familia estaba allí, encerrada. El miedo que había sentido al entrar en la villa se había transformado ahora en una determinación febril. Aquel arcón no contenía oro ni joyas, estaba segura de ello. Contenía algo mucho más valioso, la verdad, la llave para entender su pasado y quizás la única herramienta que podría permitirle forjar un futuro para su hijo. El secreto que don Ricardo Montenegro tanto temía que saliera a la luz estaba al alcance de su mano. Levantó el candil, iluminando por completo el mecanismo de la tapa. Los símbolos le resultaban vagamente familiares, como si los hubiera visto en algún otro lugar, en algún sueño olvidado o en las páginas de un libro. Sabía que no sería fácil, que requeriría paciencia e intuición, pero por primera vez desde la muerte de Mateo, una llama de esperanza, tan real y cálida como la del candil que sostenía, prendió en su alma. La lucha por la supervivencia había terminado, la lucha por la justicia acababa de empezar. El humo que ascendía de la chimenea de la Villa de las Sombras se convirtió en la comidilla del pueblo. Al principio fue un rumor susurrado entre los puestos del mercado, una historia de fantasmas para asustar a los niños. Pero pronto, la incredulidad dio paso a la especulación. El pequeño Santiago fue visto jugando entre los árboles muertos del jardín, su risa infantil un sonido tan extraño en aquel lugar como una flor brotando del granito. La gente empezó a hablar, tejiendo fantasías a partir del silencio. Dijeron que la viuda Vargas no había encontrado un refugio, sino un tesoro. La historia, como una mala hierba, creció y se retorció, alimentada por la envidia y la superstición. Ya nadie hablaba de una maldición, sino del legendario oro de los Vargas, supuestamente escondido antes de que sellaran la casa.
El relato viajó por los caminos de tierra, saltó de boca en boca y finalmente llegó, como una flecha envenenada, a los oídos de don Ricardo Montenegro. La noticia le fue servida junto a su desayuno en la terraza de su opulenta hacienda por un capataz cuya voz temblaba de servilismo y codicia. La idea de que un tesoro pudiera yacer en aquellas tierras que consideraba suyas por derecho, aunque no por ley, encendió en él un fuego helado. La avaricia, esa bestia que dormitaba en su interior bajo capas de cortesía y poder, despertó con un hambre voraz. Pero bajo esa codicia bullía un miedo más profundo y antiguo, el temor a que el pasado de la villa, el mismo que su abuelo había esforzado en enterrar, resurgiera para reclamar lo que era suyo. No podía permitirlo. La viuda no solo había desafiado una superstición, había profanado su historia familiar. No esperó al día siguiente. La impaciencia del poderoso es una ley en sí misma. El rugido del motor de su flamante Mercedes rompió la quietud de la tarde, una bestia de acero y lujo devorando el camino de tierra que conducía a la Corina. El sol se reflejaba en la carrocería negra y pulida, un destello de arrogancia que ascendía hacia el dominio de las sombras. Detrás, en una furgoneta destartalada, le seguían sus hombres, matones de rostro adusto y manos acostumbradas a obedecer sin preguntar. El ara lo oyó llegar mucho antes de verlo. El sonido del motor era una afrenta al silencio que había aprendido a habitar, una vibración que le recorrió el cuerpo y le recordó el día en que la habían despojado de todo. Estaba en el umbral de la casa, barriendo las últimas hojas secas, cuando el coche se detuvo, levantando una nube de polvo que tardó una eternidad en posarse. Sintió el corazón martillarle en el pecho, pero no era el pánico de la víctima, era la tensión acerada de un soldado que espera el inicio de la batalla. Don Ricardo descendió del vehículo con la misma parsimonia teatral de la última vez. Su traje de lino, esta vez de un color marfil que desafiaba la suciedad del entorno, parecía irradiar su propia luz. En su muñeca, el reloj de oro marcaba las horas de un mundo al que el ara ya no pertenecía. Sus zapatos italianos, de un brillo impecable, pisaron la tierra de la villa como si fuera un insulto personal, y sus ojos la recorrieron con una mezcla de desprecio y una mal disimulada ansiedad. «Parece que te has instalado bien, el ara». Su voz era falsamente melosa, el tono de un depredador que juega con su presa. «He oído historias fascinantes en el pueblo, cuentos de fantasmas y de tesoros escondidos. Supongo que una mujer en tu situación no dudaría en profanar una tumba si hubiera oro de por medio». Ella no respondió. Se mantuvo erguida, la escoba aún en sus manos, no como un arma, sino como un símbolo de su derecho a estar allí, de su trabajo por reclamar aquel lugar. Su silencio pareció irritarlo más que cualquier palabra. Vio cómo sus ojos se desviaban hacia la casa, intentando penetrar en sus sombras, buscando el brillo del oro, la confirmación de su codicia. Estaba tan ciego a la verdad que solo podía ver en términos de riqueza material. «No te hagas la tonta conmigo», espetó, su máscara de cortesía resquebrajándose. «Sé que has encontrado algo. Mis antepasados compraron estas tierras, pero los Vargas eran astutos. Siempre se rumoreó que dejaron algo atrás. Lo que sea que hayas encontrado me pertenece, está en mi propiedad». El ara sintió el peso de las generaciones de su familia tras ella, un coro de silencios que ahora le pedían una voz. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero estaba envuelto en una capa de rabia justa y una claridad de propósito que nunca antes había conocido. Este hombre no era un dios todopoderoso, era el descendiente de un ladrón, un hombre cuya opulencia se asentaba sobre los cimientos de una mentira. «No te hagas la tonta conmigo», espetó, su máscara de cortesía resquebrajándose. «Sé que has encontrado algo. Mis antepasados compraron estas tierras, pero los Vargas eran astutos, siempre se rumoreó que dejaron algo atrás. Lo que sea que hayas encontrado, me pertenece, está en mi propiedad». El ara sintió el peso de las generaciones de su familia tras ella, un coro de silencios que ahora le pedían una voz. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero estaba envuelto en una capa de rabia justa y una claridad de propósito que nunca antes había conocido. Este hombre no era un dios todopoderoso, era el descendiente de un ladrón, un hombre cuya opulencia se asentaba sobre los cimientos de una mentira. «Se equivoca, don Ricardo», dijo el ara finalmente,
y su propia voz la sorprendió por su firmeza. «Usted no es dueño de esta tierra, nunca lo ha sido, y lo que he encontrado no es algo que pueda guardar en su caja fuerte ni lucir en su muñeca». La confusión y la furia lucharon por el control del rostro de Montenegro. No estaba acostumbrado a que le contradijeran, y menos aún una mujer a la que consideraba poco más que un insecto. Hizo una señal a sus hombres, que descendieron de la furgoneta con la lentitud amenazante de los lobos que rodean a su presa. Se desplegaron, flanqueando a su patrón, su presencia física una extensión de su voluntad violenta. «¡Basta de juegos!», gritó, perdiendo por completo la compostura. «Entrégame lo que has encontrado, o juro que derribaré esta maldita casa piedra por piedra contigo y tu mocoso dentro». Santiago, que había estado observando desde detrás de una ventana, soltó un grito ahogado. El sonido atravesó a Elara como un cuchillo. La amenaza a su hijo fue la chispa que encendió la pólvora. El amor de madre, esa fuerza primordial y terrible, barrió los últimos vestigios de su miedo. Ya no luchaba por un legado o por la justicia, luchaba por la vida de su pequeño. «Usted no tocará a mi hijo», dijo, su voz ahora un susurro helado, más peligroso que cualquier grito. «Y no tocará esta casa, porque esta casa y todo lo que ve, hasta el último olivo de su hacienda, responde a una deuda de honor, a una promesa de sangre que su familia rompió». Las palabras, extraídas del diario de Inés, golpearon a don Ricardo con una fuerza inesperada. Se quedó paralizado por un instante, el color abandonando su rostro. ¿Cómo podía ella saber esas frases? Eran ecos de historias que su abuelo le contaba entre susurros, advertencias sobre no remover el pasado. El pánico, el verdadero pánico, comenzó a asomar en sus ojos. «No sé de qué estupideces hablas», bramó, intentando recuperar el control. «Registrad la casa, encontradlo todo». Los hombres avanzaron, pero Elara no se movió. Con una calma que los descolocó, se hizo a un lado, dejando libre la entrada. «Adelante», les invitó. «Busquen su oro, revuelvan el polvo de 90 años. Quizás encuentren el eco de la verdad que tanto temen». Su extraña actitud los detuvo. Se miraron entre ellos y luego a su patrón, buscando una confirmación. Don Ricardo, enfurecido por su vacilación y por la creciente sensación de que estaba perdiendo el control de la situación, dio un paso adelante y agarró a Elara por el brazo. Su mano, enjollada y cuidada, se cerró sobre la tela gastada de su vestido como una garra. «Tú me lo dirás, ahora mismo». Fue en ese preciso instante de contacto físico, de violación de su espacio, que Elara supo que el momento había llegado. No opuso resistencia, simplemente lo miró a los ojos, y en su mirada ya no había súplica, sino un juicio final. Con la mano que le quedó libre, extrajo lentamente del bolsillo de su adelante 2 documentos doblados y protegidos por un trozo de cuero. «No hay oro, don Ricardo», repitió, su voz resonando con el peso de la historia. «Solo papel y tinta, pero a veces el papel pesa más que el oro, especialmente cuando lleva escrito el nombre de un padre y el de un hijo». Desdobló los documentos con una lentitud deliberada. El primero, amarillento y quebradizo, era la escritura original de las tierras, con la firma clara de un Vargas y la marca fraudulenta de una deuda inexistente. El segundo, más pequeño pero infinitamente más devastador, era la partida de nacimiento. El nombre del niño, Ricardo Vargas; el nombre de la madre, Inés Vargas. Y una anotación al margen, hecha por un cura cómplice, entregado en adopción a la familia Montenegro. La mano de don Ricardo soltó su brazo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se clavaron en los papeles, recorriendo la caligrafía antigua, reconociendo el sello parroquial. El mundo pareció detenerse. El viento dejó de soplar. El canto de las cigarras enmudeció. Solo se oía el sonido de su propia respiración, entrecortada y sibilante, el aire luchando por entrar en unos pulmones que de repente se habían encogido. «No, no es posible», murmuró. Pero no era una negación, era el lamento de un hombre cuya identidad se acababa de desintegrar. Su nombre, su fortuna, su estatus, todo aquello por lo que había despreciado y humillado a otros, era una farsa. No era un Montenegro, era un Vargas. La sangre que corría por sus venas era la misma que la de la mujer que tenía delante, la misma que del niño que se asomaba por la ventana.
Los matones se quedaron inmóviles, sintiendo el cambio sísmico en el poder sin entender su causa. Vieron a su patrón, el hombre más temido de la comarca, encogerse sobre sí mismo, su rostro pálido como la cera. La opulencia de su traje de lino parecía ahora un disfraz ridículo, la riqueza de su reloj una baratija sin sentido. En un instante había pasado de ser el rey a ser el impostor. El ara lo observó, no con triunfo, sino con una profunda y extraña piedad. El tesoro que había encontrado no era un arma para la venganza, sino un espejo que le devolvía a don Ricardo la imagen de lo que realmente era, el producto de un secreto doloroso, de un sacrificio inmenso. El silencio de 90 años no había sido una maldición, sino un acto de protección desesperado, para que él, su antepasado, pudiera sobrevivir. Sostuvo los documentos en su mano, el pasado y el futuro de dos familias suspendidos en aquel frágil papel. El poder de destruir a aquel hombre, de despojarlo de todo y reclamar lo que por derecho pertenecía a su hijo, era absoluto. Pero mientras lo miraba, derrumbado y expuesto, comprendió que la verdadera victoria no consistía en repetir el ciclo de la opresión y la desposesión. La brisa volvió a soplar suavemente, acariciando su rostro y haciendo susurrar las hojas secas del jardín. Parecía la voz de Inés, la de todos los Vargas que habían guardado silencio. Y en ese susurro, el ara no escuchó un grito de venganza, sino una petición de paz. La batalla había terminado, pero la guerra por decidir qué hacer con la verdad, con el perdón y con la justicia, apenas acababa de comenzar. El mundo de don Ricardo se desmoronó en el silencio que siguió a la revelación. El papel amarillento en la mano de el ara era un espejo que no reflejaba su rostro, sino el de un impostor. El linaje del que se enorgullecía, el poder que emanaba del apellido Montenegro, todo era una farsa construida sobre la tumba de un secreto. Sintió cómo el suelo se abría bajo sus relucientes zapatos italianos, no para tragarlo, sino para mostrarle que los cimientos sobre los que había edificado su opulenta vida eran de arena y mentiras. El aire pareció enrarecerse, volviéndose demasiado denso para sus pulmones, acostumbrados al perfume del éxito y la riqueza. Sus hombres, aquellos matones cuya lealtad se compraba con dinero y se mantenía con miedo, observaban la escena con una creciente incertidumbre. Vieron a su patrón, el hombre cuya ira podía helar la sangre y cuya palabra era ley, encogerse sobre sí mismo. La imponente figura vestida con un traje de lino de miles de pesetas se había convertido en un hombre frágil, su rostro pálido como la cera de un velatorio. El aura de poder que lo rodeaba se disipó como el humo, y con ella el temor reverencial que inspiraba. Se miraron unos a otros, y en sus ojos ya no había obediencia, sino el frío cálculo de quien abandona un barco que se hunde. El ara lo observó, no con el júbilo de la venganza, sino con una solemnidad casi piadosa. En su interior no había odio, solo el peso abrumador de una justicia que había tardado 90 años en llegar. Sintió la presencia de Inés, de sus abuelos, de todas las generaciones silenciadas, no como fantasmas que clamaban sangre, sino como un coro que por fin encontraba la paz. El tesoro que había descubierto no era un arma para destruir a un hombre, sino la llave para liberar a dos familias de una misma cadena de dolor y engaño. Su abuelo no era un Montenegro, dijo el ara. Su voz tranquila rompió el hechizo. Era mi sangre, el hijo de Inés Vargas. Sus antepasados le dieron todo lo que a nosotros nos quitaron, no por caridad, sino para robar un heredero y perpetuar un linaje que de otro modo se habría extinguido. Su opulencia, su estatus, su nombre, todo se lo debe al sacrificio de la misma familia que usted ha intentado destruir. No le exigió que se marchara, no lo humilló arrojando al camino como él había hecho con ella. Eso habría sido repetir su crueldad, rebajarse a su nivel. En su lugar, le ofreció la única redención posible, una que era a la vez un castigo mucho más profundo. Le extendió los documentos, no como una amenaza, sino una verdad ineludible. Su derrota no sería un acto de violencia, sino un lento y metódico desmantelamiento de su falsa identidad frente al mundo que había despreciado. Devolverá cada hectárea de tierra que su familia robó, no solo a mí, sino a todas las familias a las que ahogaste con deudas injustas, dictó el ara, y su voz resonó con la autoridad de un juez. Lo hará públicamente, contará la verdad.
Y después podrá quedarse, si lo desea. Podrá vivir aquí, en la tierra de sus verdaderos ancestros. Aprenderá lo que significa trabajarla con sus propias manos, sin un apellido que lo proteja. Vivirá como un Vargas. Ese será su legado. La humillación fue absoluta. No la pobreza ni la cárcel, sino la obligación de vivir el resto de sus días despojado del estatus que era su única armadura, forzado a encarnar la identidad que siempre había considerado inferior. Era una justicia poética, una condena a la verdad. Ricardo la miró, sus ojos vacíos de toda arrogancia, y vio en ella no a la viuda desvalida, sino el rostro de su propio destino. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar colina abajo, un hombre sin nombre, sin pasado y sin futuro. Sus hombres no lo siguieron. Se quedaron un momento, como estatuas de sal, antes de subirse a su furgoneta y marcharse en la dirección opuesta, abandonando a su patrón caído con la misma frialdad con la que él los había contratado. El lujoso Mercedes negro permaneció allí, un monumento absurdo a un poder que ya no existía, una carrocería brillante cubriendo un motor silencioso y un interior vacío. El ara lo observó alejarse hasta que fue solo un punto en el camino, y entonces, por fin, se permitió respirar hondo, liberando el aire viciado de 90 años de silencio. Los años que siguieron transformaron la colina y el valle. La villa de las sombras, bajo las manos cuidadosas de El Ara y la ayuda de los aldeanos, renació de sus cenizas. Las paredes manchadas fueron encaladas de un blanco resplandeciente. Los jardines muertos florecieron con una explosión de color, y el aroma a rosas y jazmín sustituyó al olor a polvo y abandono. La casa ya no era una tumba, sino un faro de esperanza, un lugar donde las risas de los niños, lideradas por un Santiago ya adolescente, resonaban en estancias que antes solo albergaban ecos de tristeza. Las tierras, devueltas a sus legítimos dueños, se organizaron en una cooperativa liderada por El Ara. Su sabiduría, forjada en el dolor y la resiliencia, demostró ser más fértil que cualquier método de explotación. Los olivares, cuidados con respeto y no con avaricia, dieron las cosechas más abundantes en décadas. La riqueza ya no se acumulaba en la caja fuerte de una única familia, sino que fluía por el pueblo, reparando tejados, educando a los niños y devolviendo la dignidad a quienes la habían perdido. El Ara se convirtió en la matriarca silenciosa de la comarca. No gobernaba con decretos ni con ostentación, sino con el ejemplo. Seguía vistiendo con sencillez, sus manos conservaban las callosidades del trabajo, pero en sus ojos brillaba una serenidad y una fuerza que imponían un respeto mucho más profundo que el miedo jamás consiguió para los Montenegro. La gente acudía a ella en busca de consejo, y sus palabras, siempre medidas y justas, se convirtieron en la nueva ley no escrita de aquellas tierras. Santiago creció a su lado, convirtiéndose en un joven de mirada inteligente y corazón noble. Estudió agronomía, no para amasar una fortuna, sino para aprender a escuchar mejor a la tierra, para entender sus ciclos y honrar el legado de sus antepasados. Era la prueba viviente de que el futuro que su madre había reclamado de las garras del pasado era uno de prosperidad, conocimiento y, sobre todo, de justicia. La sangre de los Vargas por fin corría libre y orgullosa bajo el sol de Andalucía. De Ricardo Montenegro nunca más se supo. Desapareció como una sombra al amanecer. Algunos decían que vivía en una ciudad del norte, bajo otro nombre, un hombre anónimo consumido por la vergüenza. Otros susurraban que había terminado sus días en la indigencia, probando el amargo sabor del mundo que él mismo había creado para otros. Su Mercedes fue vendido para pagar las deudas que dejó atrás, y su memoria se desvaneció, convirtiéndose en poco más que un cuento con moraleja para las noches de invierno. A veces, en los atardeceres dorados, el Ara se sentaba en la terraza de la villa, con el viejo diario de Inés sobre el regazo. Ya no sentía el peso de la tragedia en sus páginas, sino la fuerza de un amor inmenso, el de una mujer que había sacrificado todo para proteger a su hijo.
comprendió que el silencio de 90 años no había sido una maldición, sino el escudo más resistente jamás forjado, un acto de protección que había esperado pacientemente a que la mano correcta lo levantara. Y así, en las tierras donde el sol agrieta el alma, la historia de un silencio se convirtió en la canción de una nueva vida. Demostró que la verdadera herencia no reside en la opulencia de las mansiones ni en la extensión de las tierras, sino en la fuerza indomable del corazón de una madre. El Ara Vargas no había encontrado oro en la oscuridad de la villa, sino algo infinitamente más valioso. La prueba de que, a veces, para reconstruir un futuro, primero hay que tener el valor de desenterrar la verdad. La historia de El Ara Vargas nos enseña que el eco más poderoso no siempre nace del grito más fuerte, sino del silencio más profundo. Su viaje desde la desolación de un camino polvoriento hasta la serenidad de una villa renacida es un testamento a la verdad. Aquellos muros, que el mundo consideraba la tumba de una maldición, eran en realidad la cuna de una justicia que había esperado casi un siglo para ver la luz del sol, paciente como la tierra misma que la sostenía. El verdadero tesoro, el que el Ara desenterró de las entrañas de su pasado, no brillaba con el fulgor del oro ni tintineaba con el sonido de la plata. No era una fortuna que pudiera ser contada o pesada en la balanza de la opulencia. Era algo mucho más valioso, el conocimiento. Una verdad tan pesada que podía derrumbar un imperio de riqueza construido sobre la mentira, y tan ligera que podía liberar el alma de una familia encadenada a un juramento de silencio durante generaciones. La caída de don Ricardo Montenegro no fue un espectáculo de violencia, sino una implosión silenciosa de su identidad. Su castigo no fue la pérdida de su Mercedes ni de su reloj de oro, sino la aniquilación de su estatus, de la arrogancia con la que pisaba el mundo. Al enfrentarse a la verdad de su sangre, perdió el único tesoro que realmente le importaba, la ilusión de su superioridad. Su derrota nos recuerda que la mayor de las pobrezas es vivir una vida que no nos pertenece. Pero la victoria de El Ara no fue solo suya. Su coraje se convirtió en la llave que liberó a todo un valle. Al reclamar su historia, devolvió la dignidad a todos aquellos que habían vivido bajo el yugo de una deuda injusta. La cooperativa que fundó no era solo una empresa, sino el símbolo de que la verdadera prosperidad no se mide por la ostentación de uno solo, sino por el bienestar compartido de muchos. Su liderazgo silencioso demostró que la fuerza no necesita gritar para ser escuchada. Esta es, en esencia, la crónica de la resiliencia humana, la prueba de que en las grietas de la desesperación más absoluta puede germinar la semilla de un nuevo comienzo. El Ara nos muestra que la herencia más importante no está escrita en testamentos ni en escrituras, sino en la sangre, en la memoria y en la fuerza indomable del amor de una madre, capaz de enfrentarse a los fantasmas del pasado para construir un futuro luminoso para su hijo, un futuro libre de deudas y de sombras. El legado de los Vargas, que parecía ser una historia de pérdida y silencio, se reveló como un acto de sacrificio y protección. Y el legado que el Ara construyó sobre esas cenizas es aún más poderoso, uno de justicia, comunidad y verdad. Nos enseña que nuestro pasado no tiene por qué ser nuestro destino, sino que puede ser el mapa que nos guíe hacia la redención, si tenemos el valor de seguir sus indicaciones por muy oscuras y dolorosas que parezcan. La Villa de las Sombras ya no es un lugar temido, sino un faro de esperanza que brilla sobre la colina, recordando a todos que la verdad, como el sol de Andalucía, siempre acaba por abrirse paso entre las nubes más oscuras. La historia de El Ara es la de todos aquellos que luchan contra la injusticia, armados únicamente con su dignidad y la certeza de que ningún poder es absoluto cuando se enfrenta al coraje de un corazón que sabe que lucha por lo justo. Si esta historia ha llegado a tu corazón, si has sentido el frío de la injusticia y el calor de la victoria final, te invito a suscribirte a nuestro canal, a darle a me gusta y a compartir este eco de esperanza, porque cada historia como la de El Ara merece ser contada y escuchada. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. Queremos leer tu historia y saber cómo ha resonado en ti el valor de esta madre. Acompáñanos en este viaje a través de las historias que nos definen, que nos retan y que nos recuerdan la extraordinaria fuerza que reside en el espíritu humano.
porque hay silencios que guardan secretos, pero es la voz del coraje la que al final siempre escribe las páginas más importantes de la historia. No te pierdas nuestro próximo relato, donde otro misterio, otro legado y otro acto de valentía esperan ser desvelados.